Bueno, y de la emoción que nos transmite o nos genera o nos puede generar la música, vamos a pasar ahora a la emoción encarnada, que es como bien dijo Juan Pablo, que se llama este ciclo de tertulias, y concretamente porque vamos a hablar sobre Alba Emoting. Es una metodología que aborda, como se imaginarán, las emociones. Y hoy estamos con dos de los integrantes de la Escuela de Emociones Rama. Ellos son Jorge Luis Cornejo y Tamara Peralta. Juan Pablo, ¿qué te parece si los presentamos un poquito más a fondo? Por supuesto. Bueno, primero presentar a Tamara. Ella es una de las actrices fundadoras de la antigua compañía La Maníaco Teatral, hoy conocida como Rama Teatro. Además, Tamara es coach en felicidad sustentable y también se formó como docente o pedagoga en lenguaje y comunicación, y por supuesto es trainer en Alba Emoting certificada. Ella nos va a acompañar junto a su esposo, Jorge Luis Cornejo. Él es director de orquesta, también ha trabajado como docente a partir de la música y es magíster en dirección orquestal de la Universidad de Chile. Así que ambos son uno de los pocos trainers certificados que tenemos en Chile, y tenemos el honor de contar con ellos dentro de la compañía, y un honor además de poder escuchar y que nos comenten de este método de Alba Emoting. Bueno, Voy a gracias. pedirles igual a nuestros invitados e invitadas, comentarles que el chat está a disposición. Si quieren ir comentando, que ya han ido hablando, por favor, vayan haciendo preguntas, porque cuando terminemos la parte de conversación con nuestros invitados y nuestra invitada, vamos a abrir a preguntas que quieran hacer el público. Así es que les invitamos a ir desde ya ir escribiendo en el chat. Sí, gracias Juan Pablo. Bueno, Jorge Luis, Tamara, trainers en Alba Emoting, ambos confinados ahora mismo, creo. ¿Cómo están? ¿Cómo lo llevan? ¿Cómo llevan el confinamiento primero? Bueno, un poco, muchas gracias Violeta por la invitación. Llevamos el confinamiento un poco como todo el mundo, con altibajos emocionales. Tú sabes que estar encerrado es un tema que es complicado para todos nosotros, todas y todos nosotros. Y bueno, acá estamos sobreviviendo. Sobreviviendo como todos en casa, cuidándonos de no salir, tratando de estar bien, viendo todo lo que podemos hacer desde casa también, viendo las posibilidades. ¿Y qué podemos hacer con nuestras emociones, no? Por eso Claro. hoy también nos juntamos para hablar un poco de Alba Emoting. Pero ¿qué les parece si partimos por el principio y les pregunto, ¿qué es exactamente Alba Emoting y de dónde viene? ¿Cómo surge? Bueno, Alba Emoting es un método científico de autoinducción emocional que trabaja desde la respiración. Tú a través de la respiración, de los gestos y de la postura corporal, logras llegar a una emoción. Esa es la base del Alba Emoting. Claro, autoinducción significa que vos lo provocás. Tu voluntad Claro. puede acceder a una emoción, claro, decidiéndolo. Tú decides estar triste en un momento y replica estos patrones efectores que comenta Tamara, y gracias a eso puedes acceder a esa emoción y sentirla, vivirla, digamos. Uh-huh. Es un viaje desde el cuerpo. ¿Y cómo surge? ¿Cómo nace? ¿Por qué decimos que es un método científico o que se apoya en el método científico? Bueno, los orígenes del método Alba Emoting están en los años 70, un grupo de investigadores en Chile, liderado por Susana Bloch, hacen mucha investigación en torno a cómo la gente experimenta las emociones primero. Entonces logran establecer una correlación entre ciertos aspectos fisiológicos, respiratorios de las emociones, y después siguen investigando para ver cómo uno puede autoinducir las emociones desde la réplica, digamos, de esos patrones efectores a voluntad. Y de ahí se hicieron una serie de estudios que validaron que uno era capaz de poder acceder a las emociones desde eso, desde la respiración. Los actores como empezaron a trabajar con ellos, viendo de qué manera ellos podían, bueno, les hicieron hipnosis, les pusieron también algunos elementos para ver sus latidos cardíacos y cómo cada una de las emociones iba teniendo distintos patrones, distintas secuencias.
Ujú. Es decir, que tienen un modelo que lo puedo replicar en cualquier lado para provocar una emoción. Puede ser acá en Chile, en Etiopía, en la India, donde sea. Yo uso esos patrones y la replico. Claro, cualquier persona que maneje el método puede, en cualquier lugar del mundo, eh, puede hacerlo. Y son métodos que realmente son muy sencillos. Hay ciertas sutilezas que uno puede ir manejando con el tiempo, pero realmente son aspectos que son muy fáciles de entender y muy fáciles de replicar. Entonces, cualquier persona, realmente cualquier persona puede experimentar con el método y tener buenos resultados. ¿Y en qué consiste ese método? Lo principal es la respiración. A través de la respiración tú empiezas a ver qué tipo de emociones puedes trabajar. A través también de los ejes del cuerpo. Si tu cuerpo va hacia adelante, hay emociones que tienen su eje corporal hacia adelante, otros ejes que van hacia atrás, otros ejes que van cambiando, que van modulando este eje corporal. También la tensión del cuerpo. ¿Cuáles emociones son rígidas, son tensas? ¿Qué emociones son mucho más blandas? Y finalmente los gestos de la cara. ¿Qué pasa con tus ojos? ¿Hacia dónde miras? ¿Qué pasa con tu boca? Si tu boca está hacia arriba, si tus comisuras están hacia abajo. Y a través de la respiración, el eje, la tensión y el gesto, con todo eso junto, llegas al tipo de emoción que quieres. Claro, lo interesante de este método es que tú accedes a la emoción, como dice Tamara, desde la respiración y no, por ejemplo, desde un recordar algún evento. Porque piensa que esto nació enfocado en el teatro, era un método que se creó originalmente para que los actores pudieran representar la obra y llegar a las emociones que tenían que llegar en escena. Y tradicionalmente, bueno, hay muchas técnicas actorales para llegar a la emoción, pero una de ellas, y para la cual esta es una alternativa, es la de rememorar algún evento en el cual tú tuviste la misma emoción que tienes que representar en escena. Y esto te permite, sin tener que recordar ninguna experiencia emocional, ni tener ningún estímulo externo, poder decidir qué emoción vas a representar y qué emoción vas a encarnar. Wow, parece fácil, pero Parece fácil, parece. pero Les quería preguntar, ¿qué emociones podemos trabajar con el alba emoting? ¿Cuáles son las principales? hay 6 tipos de emociones en el arte, que son Te las escucho un poco cortada, Tami. No 6 sé si... tipos de emociones básicas. ¿Se escucha mejor ahí? Sí, yo sí. La rabia, el miedo, la alegría y la tristeza. Casi todos los estudiosos están de acuerdo, dije, están de acuerdo, estas son emociones básicas. Pero Susana Bloch también habla de una emoción que es la emoción del amor, que divide en 2. Trabaja el erotismo separado de la ternura. Así que ahí tenemos las 6 emociones básicas. Ya. ¿Y qué les parece si pasamos un poquito de la teoría a la práctica para que nos hagamos una idea todos, de cómo se aplica esta técnica, aprovechando que ustedes son trainers? Por ejemplo, ¿cómo respiramos o cómo ponemos la cara, cómo ponemos el cuerpo cuando estamos alegres, por ejemplo? Vamos con una de las imágenes. Te voy a compartir una pantalla, ¿verdad? Un segundo. Iba a decir nerviosa, pero... ¿Se ve bien eso, no? ¿Están viendo emociones básicas? Emociones básicas. Mira, acá preparamos unas pequeñas fotos para mostrar las emociones. Por ejemplo, esa es la emoción de la alegría con risa, que la risa es la máxima expresión de la alegría y se caracteriza por, bueno, su gesticulación facial, por esta gran sonrisa abierta, donde se muestran los dientes en general y los pómulos contraídos, ¿no? Hay una gran tensión muscular en los pómulos, lo cual radica en que los ojos también se empiezan a achinar. Esto es muy interesante porque tú puedes distinguir una risa falsa de una risa verdadera por los pómulos. ¿Ya? Si los pómulos están tensionados, tú dices, esta es una risa verdadera, pero si no, puedes decir, esta persona se está riendo de manera falsa. También hay otras características, que corporalmente la risa es una emoción que es bastante relajada, el cuerpo se mueve de un lado para otro, como que se pierde el eje. De hecho, uno se relaja tanto corporalmente que mucha gente dice, hoy me caí de la risa, y literalmente la gente se termina cayendo de la risa, pierden el control
el control sobre su cuerpo, y la respiración es inspiración por la nariz y la expiración por la boca. Entonces uno toma aire por la nariz y bota el aire en sacadas por la boca. ¿Ya? Vemos que es una emoción que es blanda en su grado de tensión, pero en el estómago tenemos toda la tensión. Tanto así que cuando nos reímos mucho nos duele la guata de tanto reírnos. Otra tensión también es en la mandíbula. Tú te ríes tanto que después te duele la cara. Entonces hay dos focos tensionales dentro del cuerpo. Los pómulos también te terminan doliendo porque es mucha la tensión muscular. Pero solamente en estos dos lugares. El resto está tan relajado, como decía Jorge, que tú te puedes caer de la risa, tú puedes hacer pipí de la risa, no te descontrola. No, porque se liberan hasta los esfínteres, se liberan esta emoción. Cuando es muy extremo. Una cosa práctica, cuando uno está estudiando el emoting, es como que lo entiendes, es cuando tú, es como que con la cabeza te la apretaran. Los ojos se te achican, la boca se te abre, y se te sube las comisuras. Es como que te estuvieran aplastando desde arriba y desde abajo. Muy bien, Greta. Me encanta esto. Y, vale, ahí pasamos a otra Era emoción, ¿verdad? Pasamos a la tristeza. Tristeza. Bueno, también es una emoción en la cual hay un relajo muscular caracterizado sobre todo por un peso hacia abajo, como que el cuerpo cae, ¿no? Los hombros sobre todo, tú sientes que los hombros se van hacia abajo, ¿no? Y en general, si tú observas la mirada del patrón bien ejecutado, la mirada también se dirige un poco hacia el suelo, la vista se vuelve un poco borrosa, el entrecejo se levanta y hay un relajo en toda la parte inferior de la cara. Se relaja tanto en la parte inferior que baja la comisura de los labios por el solo hecho del relajo. No es que yo muevo hacia abajo, sino que cae la comisura de los labios. Acá también tú puedes ver en esta niñita que se produce exactamente lo mismo, comisuras caídas, las cejas arriba, la vista hacia abajo, muy probablemente tiene una visión borrosa, no está enfocando, y claro, eso es lo que caracteriza la expresión facial de la rabia. Por ejemplo, en esta foto que tenemos acá abajo, tenemos una expresión de la tristeza, dije rabia, ¿no? Eso de Dieterlo, dije tristeza. En el caso de acá abajo, si tú aprecias, acá no está expresada de una manera normal la tristeza, porque si bien los ojos y las cejas expresan tristeza, acá hay una tensión muscular, ¿te fijas? Y una especie de mueca en la cara. Entonces acá podríamos hablar de una emoción que no es la tristeza pura, sino que una emoción mixta. Y claro, hay un mundo de emociones mixtas, digamos, que no son las 6 emociones básicas, sino que son emociones que van mezclando a otras emociones básicas, como si fuera una paleta de colores, ¿no? Claro. Por ejemplo, los celos, no sé, la envidia, son emociones que mezclan otras emociones que son básicas. ¿Ya? Mezclan los patrones de emociones básicas. Es como si las emociones básicas fueran los colores primarios y las mixtas fueran otras mezclas. Exactamente. Perfecto. Y las básicas hemos dicho que son la alegría, la tristeza, la rabia, el miedo y el amor en sus dos versiones, que está el amor ternura y el amor erótico. Ese, estamos en horario de... Sí, ya estamos en hora de... Te quería decir que la tristeza es la emoción más blanda, la que tiene menor tensión de las 6 emociones que estamos viendo. Escuchamos. Ahora sí. Sí, estás en un tono más bajo también. Ya. Te decía que la tristeza es la que tiene la tensión muscular más baja. Es muy blanda la tristeza. Si tú te das cuenta, las personas cuando estamos tristes tendemos a caernos, tendemos a ir hacia abajo. El eje corporal de la tristeza va hacia abajo. Tanto es así que cuando tú quieres tomar a una persona que está triste y la quieres sacar de la tristeza, te cuesta. Su cuerpo baja. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para estar con nosotros. Nos sirve para querer dormir, para querer llorar y para querer estar en sintonía con nosotros mismos. Claro. ¿Cómo es, por ejemplo? Sí. Disculpa. Acá hay un tema súper importante que dice Tamara. Para el Alba Emoting no existen las emociones positivas ni las emociones negativas. Para Alba Emoting las emociones simplemente son. ¿Ya? Porque todas cumplen un rol evolutivo, todas tienen una función.
Lo importante, las emociones se transforman en negativas cuando no están utilizadas en el contexto en el cual deben estar utilizadas. Pero siempre, por ejemplo, si no fuera por el miedo, mucha gente dice que es negativa, habría mucho más gente enferma de coronavirus, por ejemplo, mucho más gente muerta. O sea, el miedo es la emoción que nos permite a nosotros decidir no salir a la calle, quedarnos encerrados. Es gracias al miedo que nosotros podemos sobrevivir, ¿no? Eso. Oye, y como Las emociones tienen que ver con la supervivencia, ¿verdad? Si no las aceptáramos, en muchos casos podríamos morir. Claro, en la naturaleza las emociones actúan como un mecanismo de supervivencia. Ahora bien, el caso es bien distinto cuando nosotros empezamos a entrar a la sociedad, cuando nos culturizamos, esas emociones empiezan a ser bloqueadas o transformadas. Por ejemplo, los hombres en Occidente, bueno, ahora un poco menos, pero nos es vetado el tema del llorar, los hombres no lloran. Entonces los hombres cuando sentimos tristeza, porque sentimos tristeza, no hay hombre que no experimente la emoción de la tristeza, la expresamos hacia afuera con rabia, ¿no? O sea, un hombre cuando se enoja golpea cosas, grita, en lugar de llorar, que sería la expresión natural y normal de la tristeza. Y las mujeres también tienen las mujeres, claro, cuando tenemos rabia lloramos. Entonces, tenemos una emoción de base que tenemos que suplantar por otra para no ser mal vistas, para no vernos amachadas. Por lo tanto, también tenemos una complicación porque ahora la cultura hizo que las emociones que antes estaban muy arraigadas con cada cuerpo, ahora nosotros tenemos que limitarlas a través de la razón. Y la razón tomó tanto peso que las emociones cada vez fueron bajando, y hay gente que casi ni siquiera siente emociones o no sabe qué emoción está sintiendo en ese momento. Claro, entonces hay una doble problemática que es que hay una pérdida en la conciencia emocional, que mucha gente, como dice Tamara, no sabe lo que está sintiendo en un momento particular, y también hay mucho bloqueo emocional, hay emociones que quedan reprimidas y que no logran ser expresadas, y por lo tanto hay muchos teóricos que plantean que a través de esas emociones reprimidas nosotros generamos no solo traumas a nivel psicológico, sino que también enfermedades. Claro. O sea, el cuerpo, porque el cuerpo participa mucho en las emociones, como el cuerpo no libera esa emoción, uno se puede llegar a enfermar de algunas cosas físicamente por no poder liberar la emoción. Absolutamente. Y para no reprimirlas podemos usar el Alba Emoting. No sé, chiquillos, si quieren poner algún otro ejemplo de otra emoción o pasamos al interludio. Podríamos ver rápidamente. El miedo por este lado, rabia por este otro. El miedo ambas se caracterizan por ser emociones tensas. En el caso del miedo es una tensión abierta, uno abre las manos, abre los ojos, abre la cara, el cuerpo se va para atrás. ¿Ya? Y en el caso de la rabia es una emoción que se llama cerrada, ¿no? Uno empuña las manos, cierra, frunce el ceño, muerde, la mandíbula está tensa, pero ambas son emociones tensas. Y el ojo se fija al objeto de la rabia. Claro, hay una alta fijación ocular en el... Claro, son muy opuestas, pero bueno, en tensión son las dos muy tensas, pero una es abierta, abres ojos, abres boca, la otra es cerrada. Ya, y la respiración en el miedo es por la boca, tú tomas aire y como que no lo puedes soltar. ¿Ya? En el caso de la rabia es toda la respiración por nariz, tanto inspiración como expiración, pero muy enérgica, muy rítmica. Y bueno, y la ternura, te voy a hablar solo de la ternura, porque nosotros estamos... ¡Ay, sí! La ternura se caracteriza... Se caracteriza por la cabeza con una pequeña inclinación. Ahí podemos hacer un trabajo práctico y ver qué lado es la ternura, porque es solamente un lado de la cabeza. Para mí, Dami, acércate un poquito más, porfi. Para mí, la ternura es con la cabeza hacia este lugar, pero para otras personas es hacia el otro lado. Si tú te das cuenta, si tú pones la cabeza en un lugar, te da ternura, y si lo pones al otro es como que estuviera maqueteado y no sientes nada. Total. Que uno tiene que ver para dónde va la cabeza. Bueno, para uno de los dos lados. Tiene que estar hacia un lado. Los ojos son suaves, la mirada calmada, suave, siempre mirando nuestro objeto de ternura. Es una mirada muy detallada, pero suave, muy cuidadosa. El cuerpo tiene una tensión justa,
No está totalmente tenso, pero tampoco tan blando, porque tienes que estar tomando ese objeto de ternura también. Y ahí se posa una leve sonrisa también en la ternura. En este caso, en la mujer es más evidente, pero si tú te fijas en el hombre, también hay una sonrisa dibujada. Ahora que le voy a mostrar una foto, que esta es un poco, pero acá, Están si los tú ves, patrones. está todo el patrón de la ternura súper bien efectuado. Tú ves la cabeza inclinada hacia un costado, una leve sonrisa, una mirada cálida. Acá tú puedes reconocer en Michelle Bachelet como que la virtud de la ternura. Y su estilo de liderazgo un poco se basaba en eso. No era un estilo como autoritario, sino que más bien un estilo suave, maternal, ¿no? La respiración también es de oleadas, como olitas de mar suave, Claro, y por la nariz. ¿Sí? por la nariz. Wow. Y con esta ternura impregnada, que ojalá nos replique y nos llegue y nos ayude a sacarla un poco más. ¿Qué te parece, Juan Pablo, si pasamos a nuestro interludio de hoy? JP, está por ahí. Aquí estoy. Vamos a hacer una pausa en esta parte expositiva con Jorge y Tamara y vamos a escuchar una pieza que corresponde a la música incidental de la obra Ayun, El sentimiento del todo, una obra de creación de Rama Teatro, composición de Joaquín Benavides y va a ser interpretada por Joaquín Benavides. Así que escuchamos a continuación esta pieza. Gracias, Joaquín. Qué bueno contar con esta música en vivo, que también apela a las emociones. Y bueno, vamos a seguir un poquito conversando con Jorge Luis y con Tamara. Vamos a hablar ahora de algo que ustedes mencionaron antes y que se relaciona directamente con la música de Ayun, porque Ayun es una obra de teatro, una pieza que habla del amor, una de las emociones. Pero ¿cómo se transmite la emoción en el teatro con la técnica de Alba Emoting? ¿Por qué es una buena herramienta para el actor en líneas generales? En las líneas generales, la importancia del emoting es como que te dieron un abecedario para encontrar la emoción. Eso es en la práctica. Entonces, cuando tú estás en escena y estás evocando una emoción de cualquier manera, porque hay varias maneras para evocar una emoción, y en la escuela te enseñan varias maneras, tú tienes que ir viendo qué es lo que a ti te acomoda. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Stanislavski, para mí la emoción siempre fue desde la psiquis hacia afuera. Entonces, trabajar con el emoting me permite encontrar el cuerpo. Claro. Claro, entonces, por ejemplo, estoy trabajando en una escena y estoy en una emoción, pero de repente siento que tengo una tensión que no debería ser. Y empiezo a limpiarla a través del emoting, pero también teniendo un recuerdo. O sea, podemos trabajar las emociones a través del emoting en el teatro solas o podemos también trabajarlas con otras estrategias. La idea es que nos salga la emoción en escena de alguna forma. El emoting es súper versátil porque tú puedes trabajar con otras técnicas. Es muy versátil el emoting porque lo puedes combinar con otras técnicas. No es necesario que trabajes solamente el emoting. Tú también puedes apelar a algún recuerdo, a alguna sensación o a vivencias emocionales prestadas o propias también, combinándolo con el emoting. Claro, porque antes de que existiera el Alba Emoting, para los actores, cuando tenían que representar, no sé, una escena de miedo o de cualquier otra emoción, tenían que acudir a sus propios recuerdos, ¿no? Y eso te mueve un poco la cabeza, ¿no? Me imagino. A ver, ustedes, Tami, vos que sos Mira, actriz. lo que podría pasar
que según Stanislavski en su técnica, ¿cierto?, de emociones psicofísica, él trabaja la emoción, él ve que a través de un recuerdo tú evocas una emoción, te das cuenta de qué se trata esta emoción, cómo la vive tu cuerpo, cómo la vive tu psiquis, y de ahí haces una emoción análoga. Y con esta emoción análoga tú trabajas. Pero a veces nosotros recordamos y nos quedamos en ese recuerdo y no llegamos a la convicción que es análoga. Y ahí nos empezamos a enfermar. Por ejemplo, puede ser que tú estás en una temporada muy larga y tienes que hacer algún papel trágico y te quedas con esta emoción trágica todos los días y te empiezas a estresar y esta emoción empieza a invadirte todos los días hasta que terminas en un hospital, con estrés, con depresión, con lo que sea. De repente hay emociones que tú articulas y te generan un impacto emocional potente, pero mientras más vas repitiendo, mientras más recuerdas esa emoción, la segunda vez ya no te genera el mismo impacto, la tercera y cuarta vez ya cada vez se va suavizando, entonces ya esa emoción te deja de servir para llegar a la emoción, porque llega con el recuerdo de esa emoción, ¿no? Se va como diluyendo. Se diluye la emoción y tú estás tratando de que llegue, pero como es algo interior, es muy difícil porque tú estás trabajando una cosa consciente, un personaje Claro. que está ahí llega, te hace ponerte tan tenso que al final no va a llegar a ninguna. En este caso el Vermouthing, como es tan simple, Parece. hace que tú Los Parece, perdí, a veces chiquillos. parece que el los cuerpo puede perdemos. generar... Tamara y Jorge, parece que los perdemos, como que se nos va la señal. Ahora sí, estoy casi arriba. Ahora Por el internet. Ahí es sí, internet. sí, la internet. Es lo que pasa, nos pasa a todos en todas las reuniones. Viajes Sí. en los directos. Oye, dije siempre algo pasa tan algo. importante. Oye, Y eso era lo más importante que El los escucho cortados, chiquillos. secreto que les teníamos que contar. Bueno, ese que el No, Vermouthing cuenten el secreto, por favor. Acérquense al router ya, vamos. Sí. Bueno, mientras esperamos que reactiven, ¿no es cierto?, la señal, ahí ya anotamos en el chat, recordamos las emociones que Ya. según este método de Albemarle. Jorge va a hacer algo. ¿Qué Tamara? Tamara, ¿escuchas? ¿Se escucha bien ahora o no? Ahora te estamos escuchando Ahora también, te a ver. escuchamos, pero no te vemos. No, creo que todavía están ahí resolviendo el problema. Ujú. Ahí. Bien, ahí vienen. Problemas técnicos. Ahí sí, Jorge. ¿Cómo era el estudio? Sí, este es el set que teníamos, Ah, ya. pero Está todo pensado. pongámonos acá. Ya. Cosas Acá del no directo. escuchamos. ¿Ahora se escucha bien? Se tienen que acercar al micrófono harto y ahí cuando se acercan lo escuchamos bien. Exacto. Ya. Ahora se escucha bien. Ya, ahí estamos. Ya. Nada, ¿Ahora sí? sí, ahora mejor, chiquillos. Entonces, como les decía, con el Vermouthing tenemos los actores la posibilidad de, estoy encima del computador, la posibilidad de trabajar el cuerpo y a través del cuerpo llegar a una emoción. Entonces tienes mayores recursos cuando estás arriba de las tablas y no tienes que esperar que llegue una emoción porque a veces no llega. Wow. Eso era lo que quería decir. Y es igual digamos, de creíble, de fiable hacer la emoción con el alba emoting que con otra metodología. Es O que vas a incluso llegar más a la fiable el emoción. alba emoting porque tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Es súper interesante sobre el cual yo investigué mucho cuando hice mi tesis de magíster y que tiene que ver con lo que es lo verdadero en la escena. O sea, tú puedes realmente fingir una emoción de tal manera que todo el mundo lo puede llegar a creer. ¿Ya? O sea,
tú puedes realmente hacer la maqueta de una emoción de una manera tan perfecta que una persona afuera no pueda distinguir entre si es que tú estás realmente fingiendo esa emoción o no. Entonces, eso te genera una especie de cuestionamiento que para mí es ético, ¿cachai? A ver. Tiene que ver con si yo me voy a parar en el escenario y voy a fingir, por ejemplo, yo que soy músico, si hago una música que tiene una carga de rabia, y yo voy a fingir esa rabia y voy a fruncir el ceño y me voy a tensar, pero no la voy a sentir internamente, para mí eso de cierta manera es un poco como mentir. Es como decirle a una persona, yo te amo y no amarla. Es como un cura ateo que diera misa y consagrara la hostia. Es como, realmente para mí es una mentira. Para mí es muy importante el que la emoción que tú transmitas también sea verdadera, sea sentida por ti mismo, ¿ya? Y esto con todo el tema también de lo ritual, porque las artes escénicas fundamentalmente tienen un rol que es ritual, en el cual se genera una comunicación y una comunidad con el público, que es súper importante, ¿ya? Y para que eso se logre y sea eh, como muy, ¿cómo te puedo decir? Muy, muy verdadero, yo creo que tiene que estar esta honestidad del intérprete, esta verdad del intérprete de poner sus sentimientos ahí y no fingirlos simplemente. Entonces, claro, a tu pregunta, sí, uno puede usar muchas técnicas en las cuales uno no tiene necesariamente que sentir la emoción, pero sí la puede representar y nadie se daría cuenta. Pero uno estaría siendo un mentiroso. Claro. Claro, o sea, quizá Alba Emoting como un aparato para llegar a algo simplemente no, pero sí para inducir una emoción, para provocarla en la realidad, ¿no? Hablaste antes de tu tesis y quería brevemente preguntarles cómo ustedes descubrieron el Alba Emoting, porque tengo entendido que se gestó acá en Chile, pero sin embargo no es tan popular esta herramienta para inducir y reconocer emociones. Entonces, ¿cómo llegan ustedes a esto, al Alba Emoting? Buscando estrategias para Un conseguir. poquito más cerquita, Tami, porfi, que no te escucho muy bien. Ahora sí, Un poquito más. creo que este es el micrófono. No sé, mientras que le estoy hablando. A ver, ¿Por acá puede a ser? ver, a ver. ¿Ahora sí? Ahora mejor. Dale. Ya. Te decía que empecé a buscar talleres, cursos de perfeccionamiento y me encontré con Alben Moutic. Entonces ahí hice un taller que duró 4 días, donde conocí recién la técnica, que ya se sabía, que habían otros compañeros que ya lo habían tomado, que ya se entendía que había esta técnica, que incluso ya habían escuelas de teatro que estaban dando esta técnica también. Claro. Desde ahí comencé yo con esta investigación hacia Alben Moutic. Claro, en mi caso yo lo cambio para tener acceso al micrófono. Robando cámara. Yo, bueno, a través de Tamara yo conocí el método y claro, yo estaba justamente en esta búsqueda por mi tesis del magíster, porque mi tesis habla de la música y las emociones. Entonces, claro, como mi tesis hablaba del tema de las emociones, yo estaba buscando distintas metodologías que te permitieran representar emociones en el escenario, porque en la tradición clásica de la que yo vengo, el tema de las emociones no es un tema que se toque mucho, de hecho, incluso a tal punto que eh, el intérprete en música clásica no tiene tanto derecho de expresar una emoción de manera evidente. Ya hay escuelas dentro de la interpretación musical docta, en la cual el músico tiene que permanecer lo más inmóvil posible y representar las emociones solamente desde el sonido, no Ya. desde una cosa que se llama teatral, ¿no? De manera peyorativa. O sea, los músicos dicen, no, es que es muy teatral para interpretar. ¿Ya? Y eso tiene una connotación negativa dentro de la música clásica. Yo, por el contrario, pienso que que la música no es un arte que sea separada del resto de las artes escénicas. Para mí la música, al ser ejecutada en un escenario, es un arte escénica y por lo tanto el cuerpo del músico, así como el cuerpo del actor o el cuerpo del bailarín,
al estar en el escenario tiene que mostrar algo, no puede simplemente ser un objeto a través del cual pase esta arte que es la música, que es como el sonido puro, ¿no? Entonces, bueno, así fue que descubrí yo el alba emoting gracias a Tamara y tomamos estos cursos de perfeccionamiento para poder escribir un poco mi tesis y nos entusiasmamos. Claro, pero ustedes son trainers en Alba Emoting. Ustedes enseñan esto a otra gente. Brevemente, Exacto. ¿cómo ha sido su experiencia como trainers? ¿Y es muy difícil ser trainer en esto? ¿Cualquiera lo puede hacer? Tiene que tener un entrenamiento de mucho tiempo, porque como te decía, es algo tan sencillo que es algo muy difícil. Es algo tan sencillo que es algo muy difícil. Háblalo tú, porque parece que a ti te escucha. No, si todo habla, no. ¿Sí? Mejor. ¿Ahora sí se escucha? Sí. Ahora es mejor también. Entonces tú empiezas el trabajo desde algo muy básico y lentamente tu cuerpo va entendiendo. No es una cosa racional, es una cosa que tiene que ver con el cuerpo también. Y al hacer clase tú te das cuenta, con los jóvenes que nosotros trabajamos, cómo ellos también se iban involucrando con sus emociones. Y lo maravilloso de esto es descubrir que ellos decían, ¿sabes qué? Aparte de lo que estoy aprendiendo, porque eran chicos de música, estoy aprendiendo una interpretación musical a través de las emociones, cómo yo también me estoy enfrentando a mis propias emociones, cómo estoy entendiendo mis emociones, qué me está pasando a mí con las emociones. Entonces, un campo mucho más grande, y es mucho más bonito ver que uno está ahí en el lugar preciso y en los momentos justos de adolescencia, donde pucha que es necesario entender qué me está pasando y qué le está pasando a un cuerpo que está cambiando justo en este momento. Claro, con la Tamara nosotros siempre hemos tenido un interés por lo que es la pedagogía, por enseñar. eh, eh, Ah, la Tamara del teatro. este internet nos está batallando. A ver, Jorge, es que te cortás, se te No sé, escucha algo en YouTube. cortado. Ahora, Ahora mejor. Ahora sí. ahora me escuchan bien. Ahora te Sí, ahora escuchamos, sí. Se pegan, pero te escuchamos. Debe ser la cuarentena que no está jugando una mala pasada en los planes. la cuarentena. Bueno, eh, Se me enfermó internet. Con Tamara era esto de democratizar la enseñanza del albemuting, como que el albemuting llegara a todos. Por eso nosotros trabajamos mucho con niños en riesgo social, con chicos que vienen de familias vulnerables, como que ese es nuestro interés. sí, eso es lo que queremos, conocer más el Alba Emoting, que llegue a todos lados. Tengo entendido que aparte de para los actores, que nos quedó clarísimo que es una gran herramienta, se puede usar para otras cosas también. Me hablabas antes de la interpretación musical, pero ¿para qué más sirve? ¿Nos sirve a nosotros, a las personas comunes, digamos? Nos sirve a todos porque todos tenemos emociones. Todos tenemos algún problema, algún bloqueo, alguna sensación, algo que sentimos que no está bien. A través del cuerpo se puede sanar. Claro, Alba Emoting nos permite canalizar esas emociones. El Alba Emoting se puede aplicar en muchos. Ay, Jorge, te perdí el audio. El audio loco ese que tienen. De pronto para mejorar la señal, quizás vamos a pedir que dejemos solo activados los videos de Greta y de Jorge y Tamara, y el resto, si podemos desactivar los videos, eso puede ayudar a que mejore también la señal de los chicos. A veces eso es un tema técnico, así que el resto lo desactivamos. Muchas ¿Se gracias. escucha? ¿Se Sí, escucha? Es sí. que Zoom hace siempre estas malas pasadas, ¿vi? ¿En qué estamos? Jorge, siento porque yo cuando hablo con ustedes no pasa. Soy yo. Mira, está funcionando la técnica, así que sí, hablábamos de las aplicaciones del Alba Emoting, porque fuera del teatro, ¿en qué otras áreas se puede usar? Bueno, te estábamos diciendo que Jorge estaba recién hablándote que en la psicología es usada, En el Ya. coaching también. en el coaching empresarial. Los pedagogos también tienen un área donde pueden usar el remoto. Básicamente en todas las áreas de personas que trabajan con otras personas o personas que necesiten
autoconocerse, personas que se sientan agobiadas por el coronavirus, por ejemplo, pueden aprender a manejar sus emociones. Y eso es súper útil. Por ejemplo, yo vivo con mi mamá que está comenzando con Alzheimer, y tú sabes que para los cuidadores el tema del manejo emocional es una cosa sumamente compleja, porque tiene que enfrentar cambios de humor que son muy bruscos en la... Otra vez. No los escucho, chiquillos. ¿Sí? Ya. Ahora. Y si uno no posee unas herramientas, imagínate en esa situación que estamos todos encerrados, enclaustrados, que no se puede salir, tener que enfrentar ese tipo de situaciones sin tener herramientas que te permitan, digamos, tomar el control de tus emociones, modularlas, hacerlas más intensas o menos intensas y poder salir de ellas en el caso que quieras salir, sería muy, muy, muy sumamente complejo, sobre todo en el contexto del coronavirus. Hoy, antes de irnos, quiero que nos enseñen a salir de alguna emoción o algo de eso. Pero antes, ¿qué les parece si pasamos a otro interludio? Porque, bueno, ser consciente de las emociones, las nuestras, las del otro, a veces cuesta, ¿verdad? Cuesta con el día a día, con asuntos que nos confinan, como el COVID-19 o como la incertidumbre ante un estallido social que a su vez se vio interrumpido por la pandemia. Todo eso emocionalmente, como decía Jorge, y el cuidado de los mayores, todo nos afecta. Vamos a pasar entonces al interludio de Ingrid Leiva. Al despertar, miro el reloj. Son las 1 de la tarde. Tomo el celular, reviso Instagram, WhatsApp, para ver si es que hay alguna novedad distinta o más de lo mismo en las noticias acerca del coronavirus, muertes y hospitales colapsados. La palabra cuarentena, coronavirus, mascarillas, hashtag quédate en casa y la voz de los ministros resuenan día a día en mi cabeza. Por lo que decidí dejar el hábito de instalarme a ver televisión, ya que el bombardeo de información me estaba colapsando completamente. Salgo al patio y aprovecho de tomar el sol junto a mi perrita Chola. Es una de las sensaciones más gratificantes que siento. Por lo tanto, ya me levanto agradeciendo esos pequeños y simples detalles, como sentir el calor del sol, el canto de los pájaros y mi perrita ladrando. Todo el amor que tengo ahora por entregar, se los doy a mis dos seres que viven bajo mi techo, mi mamá y mi fiel perrita. He retomado actividades que había abandonado. Ahora estoy leyendo Las olas del destino y me sumerjo en sus aventuras. Así el día pasa más rápido. Luego veo series y así paso todos mis días tratando de ocupar la cabeza en todo lo que pueda hacer acá. Sin embargo, en mis pensamientos siempre resuena qué ganas de actuar. Qué ganas de hacer teatro juntos, de sentirme libre otra vez. Pero ¿qué puedo hacer? Ya que solo tengo las redes y el internet para poder comunicarme, debería aprovechar la instancia para meterme a cursos que me ayudan a perfeccionarme como actriz.
Y eso es lo que he estado haciendo hasta ahora. En algún momento mi mamá me vendrá a decir que hay que ir a comprar. Tenemos que ir al supermercado. Ya están escaseando los alimentos de la casa. Tengo miedo, mamá. Me da miedo que nos intenten asaltar como la otra vez. Pero sé que son cosas que hay que hacer. Hija, en algún momento tendremos que salir y volver a la normalidad. Entonces tendremos que vivir con miedo, siempre. Supermercados repletos, filas larguísimas, estacionamientos llenos. Me tocan la bocina aquellos que viven apresurados. Ya me estoy ahogando con esta mascarilla. Entonces comienzo a estresarme. Quiero volver a mi casa. Y no sé si eso es bueno o malo. Al parecer me estoy acostumbrando al encierro, al aislamiento social. Pues ya no soporto tener a la gente cerca de mí. No soporto ver a aquellos que no respetan la distancia. Los que no van con mascarilla, los que deambulan como si nada pasara. ¡Qué impotencia más grande! ¿Cómo se puede llegar a ser tan egoísta? En fin, volvemos a casa a salvo, lo cual eso me tranquiliza. Dejamos los zapatos en la entrada de la casa, nos duchamos, aplicamos todas las medidas sanitarias. En la tarde-noche pensaba, es momento de hacer algo diferente, cambiar mi estilo de vida. Quizá es momento de comenzar a hacer deporte. Fue ahí cuando me di cuenta que eso era lo que me faltaba para poder sanar, para sentirme bien conmigo misma, para enfrentar el día con con más optimismo, ¿sí? Además, como todas las noches, nos instalábamos con mi mamá a ver Maravillas del Mundo, con Claudia Iturra, para seguir soñando, para sentir que estamos recorriendo el mundo, aunque sea de manera virtual. Ahora solo queda vivir del presente. Es de noche y ya es hora de dormir. Lo que me atemoriza un poco, ya que los robos han aumentado cada vez más. El pasaje ya tenía momentos de terror en donde han tenido que atrapar a muchos delincuentes, lo que también ha provocado un temor en el vecindario. Pero lo bueno de esto es que como vecinos llegamos a un acuerdo de unirnos para practicar simulacros de emergencia. Y ahora con la implantación de la cuarentena total, el pasaje está más tranquilo. Pero el más mínimo ruido de afuera me empiezo a pasar muchas películas. Pienso y digo, ¿qué hacer si alguien intenta entrar? Entonces quedo en completo insomnio. Y me pregunto, si a ustedes les pasará lo mismo, ¿ustedes también tendrán el mismo problema que yo? ¿Vivir atemorizados? Antes de acomodar mi cabeza en la almohada y entregar mi cuerpo completamente a los brazos de Morfeo. Pongo en YouTube una música instrumental con sonidos de la naturaleza para así transportarme a ese lugar. Y dormir plácidamente hasta recibir los buenos días al día siguiente. Entonces ahora comprendo. Y creo que la vida es una constante lucha. Que logras hacerte una gran recompensa al comprender que existir es luchar. Y que toda lucha finalmente viene ligada de algo nuevo. Para un nuevo y mejor cambio. Y espero que así sea. Wow.
Gracias, Ingrid. Imposible no sentirse identificadas con ella, hablándonos de ella, pero también hablando de todos, ¿no? Ingrid Leiva es actriz y se incorporó a la compañía, a Rama Teatro, este año. Así que, Ingrid, muchas gracias por llevarnos ahí al sentimiento cotidiano, te diría, por lo menos en mi caso. Y cuántas emociones he pasado. Justamente Tamara, Jorge Luis y Tami, ustedes que manejan un método para conectar con nuestras emociones, ¿qué podríamos hacer ante esta contingencia utilizando el Alba Emoting? ¿Cómo nos puede servir para esta situación de incertidumbre, de pandemia? ¿Se me escucha? No, parece que no. Ahí sí. Alba Emoting, además de las emociones básicas que trabaja con sus patrones, ahí tiene un patrón para lograr la neutralidad emocional y que podríamos aprender para que puedan ustedes realizar en casa en caso que se sientan sobrepasados por alguna emoción, para volver un poco a una neutralidad, quizás no total, pero por lo menos a una emoción más manejable. Así que si gustan, yo hablo para acá para que me escuchen. Tamara no va a mostrar que me estoy hablando. Tamara es Salvador. Vamos a comenzar desde la para hacer este ejercicio que se llama... Ya. Entonces... Para este ejercicio que los temas aún tienen que poner los pies paralelos a la altura de la cadera. ¿Ya? Las rodillas tienen que estar semiflexiadas como un libre. Ya, chiquillos, no los escucho en este momento. A ver, ahora sí. Ya, mira, voy a dar las indicaciones solamente verbales y después va a mostrar Tamara, porque si ¿Cómo no se hace? el micrófono... Dale, para que lo podamos Bueno, practicar en casa. lo más importante son pies en paralelo, las rodillas semiflectadas, la cadera bien centrada, toda la espalda recta, y hay que tener el mentón encajado, la vista sobre el horizonte, siempre mirar el horizonte, y se entrelazan las manos al frente y se inspira llevando las manos hacia atrás, se sostiene el aire un par de segundos y después se bota el aire por la boca, ¿ya? Como soplando una vela. Y eso se realiza 3 veces. Después de eso se hace una sacudida corporal para que el cuerpo se libere las tensiones y finalmente un masaje en la cara para liberar todo lo que eran los restos de tensión de alguna expresión facial por la emoción. De ese modo tú neutralizas los 3 factores de la emoción, que son su patrón respiratorio, al introducir un patrón respiratorio nuevo, su aspecto corporal al pegar la sacudida y su expresión facial al masajear la cara. Entonces Tamara nos va a mostrar ahora lo que te acabo de relatar. A ver, Tamara. Ya, ahí vemos los pies paralelos, rodilla flexionada. Entrelazamos las manos. Tres veces. Aflojando los brazos y la cara. Un masaje facial. Exactamente. Si la emoción es muy intensa, tú puedes repetir hacer más respiraciones, 4, 5, las que tú consideres que te están sacando bien de la emoción. ¿Ya? Claro, o sea, yo vengo de la rabia y practico esto para salir, digamos, de ahí, ¿no? O para volver a un estado más neutral. Exactamente. De eso se trata el step out. También puedes hacerlo, por ejemplo, si sales de la rabia, quieres salir de la rabia,
haces este ejercicio un poquito más blando, y si estás saliendo de la tristeza, el mismo ejercicio un poquito más tenso, para así Claro. hacer el opuesto. Wow. Wow, wow. Qué ganas de seguir aprendiendo de esto, pero la verdad que ya se nos está terminando un poco el tiempo y nos gustaría abrirle el micrófono a la gente o el chat si quieren hacerles alguna pregunta, aprovechar que tenemos a dos trainers en Alba Emoting, que es algo que, como bien dicen ellos, hay que democratizar y sacarlo del teatro para que todo el mundo lo pueda usar. ¿Tienen alguna duda? ¿Les gustaría preguntarles algo a Jorge y a Tamara? No sé, Juan Pablo, si hay algo por el chat. No, por ahora están dando las gracias a Alicia, MQ Teatro, se agradece la conversación, pero hasta ahora no hay preguntas. Sí, bueno, gracias Alicia, gracias a todos, todas los que están con nosotros hoy resistiendo a pesar de los gajes del oficio de internet. Acá hay una pregunta, David nos va a hacer una pregunta, escríbela por favor David y yo voy a leerla. Aprovechamos entonces también de comentarles que vamos a compartirles también nuestras redes sociales para que puedan seguirnos, para que puedan acceder a la grabación de esta charla y vamos a subir también pronto pequeñas cápsulas enseñando o revisando los patrones de Alba Emoting y entregando también varias cápsulas con contenido en los próximos días y las próximas semanas. David dice, ¿cómo haces para salir de la rabia cuando es demasiada intensa? O esa pregunta la quiero saber yo. ¿Cómo haces para salir de la rabia cuando es Qué buena demasiado pregunta, intensa? David. Cuando estás en un estado de ira, dice David, quizás cuando es un estado muy, muy, muy complejo. Mira, eso es súper interesante. Yo creo que lo primero, bueno, depende un poco del caso a caso, pero lo primero es, tú podrías completar esa rabia para que no te quede en el cuerpo. Por ejemplo, hay mucha gente que acude a golpear, tener un saco a golpear para poder liberar la tensión de la rabia y de cierta manera satisfacerse. Porque si el step out no es suficiente para liberarte esa rabia, es muy bueno que lo hagas viviendo la emoción, porque si la emoción la reprime va a quedar ahí atrapada, ¿ya? Pero siempre step out es una muy buena herramienta si es que la emoción es demasiado intensa, lo que puedes hacer es repetir y repetir muchas veces el patrón respiratorio hasta que realmente lo hagas controlable, ¿ya? La otra posibilidad también es pasar a una emoción que sea distinta, por ejemplo, hacer la ternura. También haciendo la ternura, tu grado de intensidad va a bajar. Entonces tienes pegarle a los almohadones si estamos en confinamiento y no tienes mucho poder, hacer este out, como lo enseñamos recién, o empezar a hacer los patrones de la ternura que van a bajar los niveles también. Destensar el cuerpo. Perfecto. Reconocer dentro del cuerpo esa tensión te va a permitir darte cuenta cuánto estás accediendo a la emoción de la ira. Por lo tanto, tú puedes controlar la tensión muscular para que la ira no te invada tanto. Genial. Bien. Ahí tenemos entonces la respuesta de David y tenemos otra pregunta de María Paz que nos dice, ¿cómo se puede enseñar a los niños Alba Emoting? O yo la complementaría es, ¿se puede enseñar a los niños Alba Emoting, sobre todo en estos tiempos tan complejos, verdad? ¿Se puede enseñar, chiquillos? Sí, hay muchas experiencias. Los niños nos pueden enseñar a nosotros Alba Emoting. Hay muchas experiencias de enseñanza, incluso en jardines infantiles de Alba Emoting. Por ejemplo, el patrón del erotismo se reemplaza por el patrón del goce, ¿no? No se habla del erotismo propiamente tal, un poco para proteger de su infancia, pero se puede perfectamente enseñar los patrones respiratorios, la gesticulación facial, y eso es muy bueno porque los chicos aprenden primero a interpretar sus propias emociones y también a interpretar las emociones de los demás, y eso es fundamental para ellos. Hay una técnica respiratoria en niños que tú haces cuando un niño está con una rabieta, por ejemplo,
y le enseñas que se ponga el dedo en delante y empiece a soplar una vela y oler una flor. Y así lentamente, no tienes para qué enseñarle todo lo que significa el aparato respiratorio ni qué está haciendo, sino que él ya sabe con cosas concretas, huelo la flor y soplo la vela. Huelo la flor, soplo la vela. Y ahí se empieza a calmar. Es un step out para niños. Perfecto. Ahí hay como un pequeño matiz también para que puedan ir acercándose a las emociones, que es un mundo muy complejo cuando uno es niño y se ve enfrentado además a tanto estímulo. Tenemos una reflexión y una pregunta de Patricia y vamos a hacerla. Nos pregunta si han pensado en enseñar justamente a propósito de lo que estamos hablando esto en los colegios, porque en estos momentos, sobre todo, ¿verdad? Tanto profesores como alumnos están con un nivel de estrés muy grande. Patricia nos cuenta que ella lo ve en el colegio de sus hijos, sobre todo con el hijo de 17 años, que está en tercero medio. Los profesores podrían aplicar en la casa y también traspasarlo a sus alumnos, ¿no es cierto? Sobre todo, como hemos visto en esta misma transmisión, esto de las tecnologías y del online a veces nos juegan una mala pasada y nos van generando emociones inmediatamente. Entonces, esa es la pregunta, si han pensado en trabajarlo en colegio o si tienen experiencia en aquello. O sea, a nosotros nos encantaría trabajar en colegios y enseñarles a los profesores para que así se masificara mucho más la técnica. Teníamos proyectos para colegios, pero bueno, con lo del confinamiento se hace mucho más difícil ahora en escuelas que están apenas los profesores con tanto alumno, entonces enseñarles algo más sería peor. Pero claro que sí, están las ganas de enseñarle a niños, enseñarle a adolescentes, porque qué bueno sería que un adolescente o nosotros en ese momento de nuestras vidas tuviésemos esas herramientas y que no nos lleguen después cuando ya pasamos por tantas cosas que teniendo las herramientas que están ahora, no tendríamos por qué sufrirlas tanto. Sí, sin duda que desarrollar habilidades de gestión emocional o que se vinculan con la inteligencia emocional, ¿verdad? Nos haría bien a todos y a todas, Claro. Independiente de la edad, diría yo, ¿verdad? Acá hay otra pregunta, chicos. Andrea, primero los saluda y les agradece, ¿no es cierto?, lo que ustedes están contando, y les gustaría que contaran la experiencia que tienen en organizaciones, porque es importante que el Albemoting se transforme en una práctica como elemento, por ejemplo, para construir equipos. ¿Qué es lo que piensan al respecto de las organizaciones? Yo obviamente sé, yo que he trabajado con ustedes, que han hecho ya intervenciones en empresas. ¿Qué nos pueden contar de aquello? Bueno, el trabajo en organizaciones es súper útil para manejar todo el tema de lo que es el trabajo en equipo, el clima laboral, el aprender a reconocer tus emociones, al reconocer las emociones de los demás, te permite que también tus interrelaciones con tu equipo sean mucho más sanas y emocionalmente. Y eso inevitablemente redunda en un mejor resultado en el trabajo. Y claro, mayor efectividad, mayor eficiencia y por lo tanto también mayor salud mental. O sea, tú no vas a llegar a tu casa tan estresado como si no tuvieras herramientas emocionales. Por eso es tan importante de repente que el Albemoting se esté incorporando en el tema del coaching laboral, coaching empresarial. Ahora, es una reflexión súper importante que hace MQ Teatro, que me gustaría mencionar. Es muy importante, como dice él, que para poder ejecutar bien el Albemoting, uno tiene que tener una conciencia corporal muy desarrollada, porque es muy difícil representar las emociones y a través de eso vivirlas si es que tú no sabes muy bien cómo funciona tu cuerpo, si tú no tienes una conciencia corporal ya desarrollada. Por eso los entrenamientos de Albemoting son tan extensos. Nosotros tuvimos 2 años, porque finalmente para poder entender el sistema, que es muy simple en sus orígenes, pero que finalmente tiene eso lo que yo llamaba en un inicio, esas sutilezas, eso tiene que ver con la autoconciencia de tu respiración, aprender a respirar, aprender a identificar cómo estás respirando, aprender a identificar las tensiones que estás teniendo en el cuerpo, y eso es una preparación que es sumamente larga en el tiempo, y que es muy delicada, y que tiene que ser muy acompañada. Y en esto una pequeña anécdota. Yo cuando empecé a estudiar el Albemoting, al principio estaba muy frustrado porque yo venía de
de una preparación muy intelectual. Yo estaba escribiendo una tesis, por lo tanto yo quería mucho material teórico, muchos estudios, gente que hablara a favor, gente que hablara en contra del L-emoting, y en los entrenamientos me encontraba con ejercicios físicos, ejercicios de respiración, sube el pie para acá, tensa los dedos, cosas muy específicas y muy sutiles, y yo decía, bueno, pero ¿cuándo me vas a dar el texto? Y tuve que pasar por una etapa de frustración hasta que entendí. Fue un aprendizaje doloroso, hasta que entendí, no, pues esto es un sistema corporal, por lo tanto lo primero que tú tienes que aprender es a entender cómo funciona tu propio cuerpo y tener conciencia de él. Por eso, como dice MQ Teatro, es fundamental para poder aprender este método, primero aprender a reconocer tu cuerpo y habitar. Por eso que el L-emoting trabaja a niveles. El primer nivel es reconocer la emoción en uno. Cuando tú ya reconoces la emoción en ti, recién llega a un segundo nivel donde tú puedes reconocer la emoción en otro cuerpo. Y después, cómo tú vas cambiando la emoción tuya o la del otro, reconociendo también eso. Pero son niveles. Y el primer nivel, que no puedes pasar al segundo si no te conoces. Sí, y que es algo súper complejo, ¿no es cierto? Eso del autoconocimiento, que abarca muchos factores además del cuerpo, pero que es re complejo poder lograrlo, ¿no es cierto? Tenemos otra pregunta para ustedes, chicos y chicas. Alicia nos dice, ¿es posible trabajar la ansiedad con este método con L-emoting? Y si es así, ¿qué emoción recomiendan trabajar? Como en esta idea que nos decía Jorge de, además del step out, ¿no es cierto?, de buscar una emoción que contrarreste o que disminuya la intensidad de esta emoción, en este caso la ansiedad. Bueno, lo primero es trabajar es el step out para la ansiedad. La ansiedad es una emoción mixta que tiene mucho miedo. Entonces el miedo tú lo podrías trabajar con alegría, que es el opuesto. Generalmente cuando tú tienes una emoción muy fuerte, muy arraigada en tu cuerpo, aparte del step out, es trabajar la emoción opuesta. Ahora hay algo muy interesante con respecto a la ansiedad, que existe mucha Sí, te pedimos que te acerques un poquito más, eso, que lo dirijas más. Con respecto a la ansiedad, existe mucha literatura, no necesariamente al L-emoting, sino una extensa literatura de investigaciones que se han realizado con respecto a la influencia de la respiración en el control de la ansiedad, ¿ya? Y hay muchas tradiciones, aparte del L-emoting, que te pueden ayudar mucho. Yo recomiendo, de todas maneras, practicar mindfulness, algún tipo de meditación donde tú te concentres en tu respiración, además del L-emoting, porque eso realmente te ayuda el tener una conciencia de la respiración y sobre todo una conciencia de la respiración abdominal, que es una respiración que no sucede cuando tú tienes estados de miedo, te va a permitir realmente, y eso está súper documentado, te lo insisto, te va a permitir calmar los niveles de miedo y de ansiedad. Eso. Súper, súper. Mindfulness, yo se lo recomiendo mucho. Sí, a propósito de Mindfulness, bueno, ya vamos a contar que vamos a realizar también una tertulia en 2 semanas más, pero ya les contamos de aquello. Hay otra pregunta de Alejandra que dice, ¿cómo se puede trabajar la tristeza para transformarla quizás en una emoción más agradable? ¿No es cierto? ¿Cómo, para no quedarse pegado quizás en esta emoción? Cuando tú la vives, la tristeza, cuando tú la vives y cuando tú te das el tiempo de vivirla, te das cuenta por qué está ahí. Como vimos antes, todas las emociones están por algo. Entonces, cuando estás en este estado de tristeza, ponte a pensar, ¿qué estás aprendiendo de esta tristeza? ¿Qué de bueno tiene esa tristeza? Si esta permanece y permanece en el tiempo y ya se transforma en una depresión, ya estamos hablando de otra cosa y se tiene que hacer cargo quizás una persona más entendida, un psicólogo, por ejemplo. Pero si se quiere vivir la tristeza a concho y llorar todo lo que se tenga que llorar y no salir y estar con uno, no tiene por qué ser malo. Y hay que vivirlo y hay que sentir que uno tiene esa importancia de quedarse con uno y con nadie más. Perfecto. Bueno, hay muchas de nuestras invitados que están agradeciéndoles y por nuestra parte también queremos agradecer, ¿verdad?, a ustedes, Tamara y Jorge, por esta charla, además a Greta, que moderó también esta conversación.
Queremos Gracias. contarles que todos los viernes a las 19 horas vamos a tener este tipo de charlas, de encuentro, en este programa que le hemos llamado Rama te acompaña, y que como compañía, como agrupación de artistas, de personas, queremos generar espacios de conexión con más personas, ¿no es cierto? En teatro necesitamos esto, y creemos que más que nunca es importante generar vínculos, aunque sea online. Ya nos abrazaremos y nos juntaremos ahí en la Plaza de la Dignidad, ¿verdad? Pero por ahora tenemos estos espacios online que nos acercan. La próxima semana vamos a tener un conversatorio sobre la música y las emociones, donde por supuesto va a ser muy, muy, muy importante la participación de nuestros músicos, artistas tan talentosos y jóvenes, que nos van a regalar más música, ¿verdad? Y vamos a conversar cuáles son los efectos, origen. Y en 2 semanas más vamos a hablar sobre el trabajo de la atención plena, el mindfulness, aplicado también, bueno, a la vida diaria, pero también al trabajo actoral. Vamos a estar publicando en nuestras redes sociales, que vamos a publicar ahora en pantalla, y también la vamos a dejar en el chat, invitándoles a que nos puedan seguir para que estén enterados de todas las actividades que vamos a tener. Ahí, por ejemplo, se ve esta tertulia de música y emociones que vamos a tener la próxima semana, con Jorge, Sebastián y Joaquín, modera Greta, conmigo, ¿verdad? Y muchas intervenciones artísticas de nuestro equipo de actores y actrices de Rama Teatro. Y también ahí están nuestras redes sociales para que nos puedan seguir en Facebook, en Instagram y en Twitter. Agradecemos que puedan compartir, ¿no es cierto?, nuestras publicaciones, y como les decíamos desde un principio, lo más importante para nosotros es que podamos generar espacios de conexión, entendiendo que en cuarentena a todos las emociones se nos están moviendo mucho, y más que nunca creemos en reactivar esto de lo humano, el sentido de lo humano. No sé si Tami y Jorge quieren despedirse, ¿no es cierto?, de nuestro público. Greta también, muchas gracias. No, nada más que agradecerles por la invitación, por el espacio, por la conversación entretenida que tuvimos. Realmente estamos muy felices de haber podido participar acá, y esperamos que haya para ustedes también sido igualmente agradable y hayan podido llevarse algo para la casa también. Sí, sin duda, Sí. sin duda que nos sirve. A pesar de las interrupciones técnicas que tuvimos, creemos que por las preguntas también y las conversaciones que se fueron dando en el chat, creemos que sin duda fue muy, muy, muy provechoso. Así que muchas gracias por este tiempo, chicos. Mira, y Sí, Flor, gracias a todas y todos por estar. Y nada, nos vemos el próximo viernes, los que quieran, misma hora, mismo canal, que tenemos música y emociones. Así que nada, expectantes. Gracias por todo, gracias Juan Pablo. Y bueno. nos vemos entonces. Adelante. Que estén muy bien y que tengan muy buen fin de semana. Chao. Paso bien. Chao, chao. Muy bien, nos vemos. Cuídense. Estén bien. Chao.